En el libro de Josué, capítulo 6, vamos a leer todo el capítulo 6 antes de entrar a la lección, poder estar en contexto. ¿Ya lo tienen? ¿Ven? Vamos a leerlo. Dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas del cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca y tocaron las bocinas, y el arca del pacto los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras la bocina sonaba continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y pasaron la noche. Versículo 12: Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los sacerdotes llevaron las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Y dieron así otra vuelta a la ciudad, y el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron la vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la ciudad será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió, y luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Jehová dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo,
como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y los hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que había enviado a conocer Jericó. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare la ciudad de Jericó, y sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente su puerta. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias Padre por la oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de abrir tu palabra. Gracias, Señor, por que eres bueno y, Señor, que tú estás en medio de nosotros, porque tu Santo Espíritu, Señor, vive también dentro, que nos guía, nos ilumina, nos enseña, Señor, a toda verdad. Oramos, Señor, que podamos ser enseñados por tus palabras, podemos ser desafiados a seguir confiando, a seguir siendo obediente y a lo que, Señor, tú tienes para nosotros. Queremos entregarte, Señor, este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ya habíamos visto la semana pasada el encuentro de Josué, momentos antes de la conquista, eh, con el comandante general, que era el príncipe del ejército de Jehová, ¿no? Era Cristo mismo encarnado. Se le presentó a Josué y antes había mandado a tomar una pausa. Ya estaba en tierra de Jericó, estaba en las afueras. Antes de entrar y conquistar la ciudad, Dios había hecho una pausa y había mandado a que se circuncidaran y a celebrar la Pascua. Iba a restablecer lo que los habitantes anteriores de esta generación habían olvidado, habían dejado de hacer y habían apartado de Dios, que era consagrar su vida y de ser un pueblo con Dios. Entonces, Dios había establecido la circuncisión y había establecido la Pascua, que era más bien que debían consagrar nuevamente su vida a Dios, que ellos reconocieran a Dios como su pueblo. Entonces, Josué recibió la visita de este príncipe del ejército de Jehová, que era Cristo mismo, y le dijo que debía quitarse lo sacralizado porque era terreno santo. Ahora, el título de esta lección puse silencio, por favor. Y esa es la estrategia de Dios para la victoria. Un silencio. ¿Sí? Más allá de lo que debían hacer, ellos debían guardar silencio. Y quiero enfatizar la palabra silencio porque es algo inusual, ilógico y quizás hasta inaudito, ¿no? Por decirlo así, absurdo, lo que Dios le pide a su pueblo para que conquiste la ciudad. Entonces vamos a ver cuál es la estrategia de Dios para la victoria. Y como vimos, siguiente por favor, y el siguiente diapositiva, Dios da una serie de instrucciones, ¿sí? Y debían hacerlo a cabalidad. ¿Quién no ha seguido una serie de recetas de cocina en su casa? ¿Sí? Estaban muy de moda, todo el mundo en la pandemia trataban de buscar recetas que se algo. Todo ahí se volvieron chefs, se volvieron reposteros, y todos trataron de cocinar algo en la pandemia porque no había más que hacer y que cocinar en su casa. Y uno trataba de replicar aquellas recetas y tratar de recordar, saborear cada platillo único y qué es lo que uno debería seguir. Tal cual como había dicho la receta. Tenías que hornear a tanta temperatura, a tantos tiempos, tenías que batir, que usar
una cantidad exacta, porque si no, ya la mezcla, la comida tiene otro sabor y va a ser diferente a la que se cocinó. Bueno, y debían seguir tal cual como se tenía que hacer. Para la conquista de la ciudad de Jericó, Dios mandaba unas instrucciones. Y el pueblo debía seguir tal cual, al pie de la letra, como Dios quería. Si no, obviamente, iban a sufrir las consecuencias. Y esta es una lección bien importante que podemos aprender sobre obediencia. Obediencia. Y uno puede decir, pero no tengo esto, pero puedo echarlo aquí, puedo. No, pero para Dios, los planes de Dios y las cosas del Señor, Dios nos manda que acatemos a cabalidad, tal cual como Él dice y como Él quiere. Y vamos a ver cuáles son los planes de Dios. Y vamos a ver el versículo del 1 al 5. Podemos ver el siguiente pasaje. Ahí podemos ver la ciudad de Jericó. Dice así, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Y por qué estaba cerrada? ¿Qué quiere decir que estaba cerrada? Recuerden, la ciudad de Jericó era una ciudad amurallada. Dicen, según los datos arqueológicos, era una ciudad con doble muro. Era un muro con doble pared, casi de 2 metros de ancho cada pared, y en el medio estaba hueco y sostenida por troncos que se pegaban hacia las casas. Y de esa manera era una ciudad fortificada y amurallada que protegía todas las poblados de Canaán. Entonces, Jericó representaba una entrada hacia todo el pueblo de Canaán. Y este era clave para la conquista de Canaán. Conquistar Jericó era básicamente uno de los pueblos y uno, digamos, de los hitos que ellos necesitaban alcanzar para conquistar la tierra prometida, toda la región de Canaán. Entonces, conquistar Canaán, Jericó era primordial y era el primer paso que Dios estaba dirigiendo a su pueblo a que hiciera. Y como era una ciudad amurallada, dice que estaba cerrada, bien cerrada, porque nadie entraba ni nadie salía. ¿Sí? Como era una ciudad amurallada, tenía obviamente una puerta donde entraban y salían. Y cerraban la puerta. Y para poder conquistar una ciudad de esa manera, debías tener un ejército bien, pero bien sofisticado, con armas, armamentos, y debían tener quizás catapultas, que en esos tiempos no existía una tecnología de poder derribar los muros, porque eran tan fuertes, tan altas, que para los armamentos en aquel entonces era difícil de conquistar. ¿Sí? Y básicamente era una tarea imposible. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jericó estaba sobre un monte, queriendo decir que para poder subir a la ciudad debían subir cuesta arriba. Y eso era un esfuerzo físico bien grave y debían escalar la ciudad. Por lo tanto, era una tarea difícil y básicamente era imposible conquistarla. Militarmente, tácticamente, eso era imposible. No, ni el FBI ni un ejército en aquel entonces podía conquistarlo. ¿Sí? Ni el más fuerte de todos los ejércitos podía conquistar esta ciudad. Por la configuración de la ciudad amurallada donde estaba. Pero hay algo interesante. Cuando ellos cruzaron y cuando vieron semejante ciudad, semejante muralla, y ellos, bueno, ¿cómo vamos a conquistarla? Interesante, versículo 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y el más es un
proverbio administrativo quiere decir, pero aunque esté totalmente cerrada, yo te he entregado a ti la ciudad de Jericó. Allí Dios promete a Josué que él iba a dar la victoria de conquistar la ciudad de Jericó. Dios ya estaba asegurando en ese momento una victoria que iba a pasar en el futuro. Interesante, ¿no? Dios ya promete a Josué allí la victoria, que iba a conquistarla. ¿Cómo? Ahí viene el versículo 3 al 5. Dios da instrucciones a Josué diciendo, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de una ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Sí? Debían rodear la ciudad, todo el pueblo, una vez, cada día, por 6 días. Luego, versículo 4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Sí, en el séptimo día, 7 sacerdotes debían rodear la ciudad 7 veces y tocar la bocina. Y cuando, versículo 5, y cuando toquen prolongadamente ese séptimo día, el cuerno de carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante. Y ese es el plan de Dios que debían hacer. ¿Cuántas vueltas debían hacer? ¿Quién hizo la cuenta? ¿Quién hizo la cuenta? Una vuelta por día. Y en total, 7 veces. Son 6 vueltas, el séptimo día 7. Iban a dar en total 13 vueltas en una semana. 13 vueltas que iban a tocar la bocina, apenas escuchaban la bocina, iban a gritar con toda su voz y Dios prometía que el muro se iba a caer. Ellos debían entrar en la ciudad y conquistarla. Ya estaba prometiendo la victoria. Y esa es la estrategia de Dios. Y ahí vamos a ver. ¿Era lógico? Absurdo, ¿verdad? ¿Cómo gritando esas murallas de ese espesor iban a caer? Pero ese es el plan de Dios y esa es la estrategia de Dios para la victoria. Y podemos ver, ¿qué podemos aprender aquí? Los planes de Dios, las maneras, la forma de Dios, cómo Dios provee la victoria, es la forma de Él. Isaías, hay un versículo muy hermoso que habla acerca de eso. Isaías capítulo 55 habla muy bien de eso, del versículo del 8 al 11. Dice así, del versículo 6, vamos a leerlo. Deje el impío su camino y el inicuo su pensamiento, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí? Aquí podemos aprender algo. Los planes de Dios siempre van a ser más altos que nuestros pensamientos. ¿Sí? Algo que no vayamos a poder comprender nunca, por qué Dios hace las cosas, por qué Dios ha tenido estos planes para nosotros y por qué la victoria es de esa manera y por qué la derrota es desobedeciendo. Entonces, solamente Dios sabe y Él sabe muy bien los planes que Él tiene para cada uno y Él tenía un plan, una estrategia para la victoria, para el pueblo de Israel en ese momento. ¿Qué tenían que hacer ellos? Obedecer. Obedecer. Muchas veces, ¿sí?
cuestionamos los planes del Señor. Vamos a ver, siguiente versículo, siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora las instrucciones de Josué para el pueblo. Podemos ver aquí que Josué recibió las instrucciones de Dios. Ahora Josué dirige y guía al pueblo a la victoria. Increíble liderazgo de Josué como un muchacho tímido, ¿no? Y que Dios manda a que no tema, que no desmaye, que siga confiando y que solamente debía obedecer a Dios. Y este muchacho guió al pueblo tal cual como Dios le había dicho que lo hiciera. Dice el versículo 6. Llamando Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y todos los que están armando pasen delante del arca. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras que las bocinas sonaban continuamente. Y mandó Josué al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se irá vuestra voz, ni saldrá de palabra de vuestra boca hasta que el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis. Versículo 11. Así él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron al campamento y pasaron la noche allí. Y esas eran las instrucciones para el primer día, ¿sí? Que debían rodear la ciudad, el pueblo debía, que debían ir 7 sacerdotes con 7 cuernos de carnero, iban a tocar la bocina. Luego que tocaban las bocinas, ellos debían guardar silencio. No decían ni una palabra, debían guardar silencio. Y yo me he puesto a ver qué pasará en la cabeza de aquellos hombres. Y versículo 12 al 14 dice que lo debían hacer por 6 días, de esa manera. ¿Qué pasará en la cabeza por aquellos hombres? Debían rodear. ¿Qué estamos haciendo? No tenemos armas. Dios dice que vamos a conquistar. Esto es algo ilógico. Por ahí vienen y nos van a caer en banda y vamos a sufrir una derrota. Quizás el pueblo, los oficiales que están arriba de del muro iban a estar: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Están rodeando la ciudad. ¿Ustedes creen que podrán hacer? Josué les dijo: debían callarse, debían guardar silencio, no debían emitir ni una palabra. Quizás para que no murmuren, quizás para que no cuestionen, quizás para muchas cosas que debían pasar. Pero eso es lo que hubiera pasado. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere. ¿Qué toca hacer? Confiar en los planes del Señor y guardar silencio. Salmos 46, 10. Un hermoso salmo que el rey David pronunció cuando él dijo, el versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que no iba a temer. Versículo 10 dijo: estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sí? Estar quietos y conocer. Ese estar quieto es similar a guardar silencio. ¿Sí? Conocer que yo soy Dios. Él es Dios, no nosotros. Sus planes son
más maravillosos de lo que nosotros podemos alcanzar y entender para nuestra vida. No vamos a entender nunca por qué Dios hace las cosas, ¿sí? ¿Por qué Dios permite esta tribulación, esta dificultad? ¿Por qué Dios permite muchas cosas? Pero muchas veces ese es el plan de Dios y que lo único que debemos hacer es conocer que Él es Dios, no nosotros. Estar quieto y escuchar. Estar quieto y confiar. Y quizás no 6 días, como tuvo que esperar el pueblo. Quizás tenemos que pasar mucho tiempo, pero es confiar en Dios, que Él es nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza en las tribulaciones, en la dificultad. ¿Sí? Y esto es una enseñanza maravillosa. Quizás estar quieto, no pronunciar ni una palabra, poder confiar plenamente en Dios y su propósito para nosotros. ¿Sí? Y ese es el ejercicio de la fe. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 11 que por la fe los muros de Jericó cayeron. ¿Sí? Porque Josué y el pueblo todos llegaron a confiar en el poder de Dios y que Dios iba a dar victoria en lo que él iba a hacer. Y esa es la confianza, confiar en los planes de Dios, de que ese plan de rodear la ciudad, algo tonto, insignificante y quizás iba a ser ¿no? ineficaz y sin poder, no iba a hacer ni cosquilla a ese muro, pero ese es el plan que Dios tenía. Y vamos a ver, continuamos. Versículo 15 al 16 dice así. Al séptimo día se levantaron a despuntar el alba, muy de mañana, en la madrugada, dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, ¿no? Es un grito con todo el alma. Griten porque Jehová os ha entregado la ciudad. Tremendo. ¿Qué hicieron ellos? Más adelante, versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó por la voz de ellos, por el poder de Dios. El pueblo subió delante de la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Sí? Y la tomaron. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Dios es un Dios maravilloso, poderoso, que obra mucho más allá de nuestra imaginación, de lo que nosotros podemos pensar, y no podemos ver lo que Dios puede hacer con su plan. ¿Sí? Algo insignificante o algo ilógico para ti, para tu vida, de las situaciones que tienes que pasar, ¿sí? Muros que atravesar, entre comillas, batallas que enfrentar, pero Dios dice, confía que Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Entonces, dice versículos 21 que los muros cayeron y versículo 21 dice que destruyeron a filo y espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, viejos y jóvenes, hasta los bueyes, ovejas y asnos. Ellos debían acabar con todo. Y ahora, tú dirás, Dios está diciendo allí que es un Dios malvado, está haciendo un genocidio. Dios está allí haciendo un juicio en aquella ciudad cananea que eran malvadas. Eran tan malvadas que hacían sacrificios de niños, niños pequeños, los sacrificaban para ofrenda de sus dioses. Tenían, pueden leer en Levíticos, olvidé el capítulo, prácticas sexuales aberrantes con homosexualismo, con parientes, con animales, con toda clase de aberración, y eran un pueblo tan malvado que no tenía sentido de justicia,
no tenía sentido de ninguna moral, ni una integridad, y que para algo normal de guiar, cuidar a sus hijos, sus más preciados hijos, ellos los sacrificaban a su Dios. Recuerden, Dios estaba dando una juicio sobre aquella ciudad, pero Dios también salvó. Dios también salvó ¿a quiénes? Aquellos que llegaron a confiar en Él. Podemos ver el versículo 17 y 18. Dice, será, perdón, 17 y 18, hay algo que hizo Josué que es importante, que es, Josué declaró anatema, o sea, maldito toda la ciudad, menos Rahab y su familia. Dice, será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas, solamente Rahab, la ramera, vivirá con los que estén en su casa, con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Sí? ¿Porque ella escondió? No, porque ella llegó a confiar en Dios y ella arriesgó su vida escondiendo a los mensajeros de Dios, ¿no? Dice nuevamente, recalcó, versículo 18, debían guardar del anatema, no toquen, no tomen algunas cosas del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, recuerden, la ciudad de Jericó era una ciudad cananea, era un pueblo pagano, no según la costumbre de Dios, no siguiendo lo que es justo, lo que es bueno, no siguiendo nada de eso, y es una ciudad que no debía imitar sus prácticas, no debía imitar cada detalle, tanto de las personas, ¿por qué? Porque podían influenciarlos a ellos más adelante, y los objetos que ellos tenían eran declarados malditos porque hacían prácticas, digamos, satánicas y toda clase de relaciones con esas cosas, con sus animales y con todo lo que ellos tenían. ¿Qué tenían que hacer? Guardarse de todas aquellas cosas y debían eliminar a todas las personas. Ahora, ¿llegó el pueblo a eliminar a todos? No, no. ¿Sí? O en otros pueblos más adelante no ejecutaron a todos porque llegaron a confiar en Dios y a estar del lado del pueblo de Israel. ¿Sí? Dios también perdona. ¿Sí? Dios también perdona a aquellos que creen en Él. Y aquí podemos ver el contraste. Dios va a traer un juicio a aquellos pecadores, pero Dios también salva a quienes, aquellos confían en Él. Y podemos ver el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo también reflejado aquí en este pasaje. Entonces, esto es importante. Nada debían tocar de la ciudad porque era considerado anatema, era considerado maldito. ¿Sí? Ahora podemos ver como resultado de eso la victoria. Podemos ver el versículo más adelante eh, que ellos llegaron a destruir toda la ciudad. Versículo 21, y destruyeron a filo y espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas y los asnos. Todo llegaron a destruir, ¿sí? Llegaron a conquistar Jericó, luego que los muros fueron derribados. Entonces, siguiente. Vamos a ver parte de cómo fue, ¿no?, la función de los muros, por llegar por donde se cayeron los muros. Siguiente. Y podemos ver en lo último que Josué rescata a Rahab y su familia, no solamente que lo dice que la rescate, sino que llegó a rescatarla de verdad. Dice en versículo 25, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, a la casa de su padre, a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que ella y su familia llegó a habitar en Israel hasta el día de hoy. O sea, fue escrito en hace mucho tiempo, por eso que ellos dicen hasta el día de hoy. ¿Sí? Ella llegó a ser la mamá
de Booz y la abuela de David, ¿no? Bisabuela de David. Ahora, por la fe de ella. Entonces, ¿qué podemos ver? Que versículo 26, nuevamente hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su prometo eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Algo final, declaró maldito también la ciudad entera, que no iba a poder ser reconstruida, iba a ser restaurada como estaba antes de la conquista. Y por último, versículo 27, y Jehová estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y aquí podemos ver, ¿sí?, cómo Josué guió al pueblo de Israel a conquistar Jericó, cómo Josué y el pueblo le creyeron a Dios en su plan maravilloso de conquistar, aunque sea un plan absurdo, ilógico, pero llegaron a confiar y llegaron a conquistar. Vamos a ver en las aplicaciones. ¿Qué podemos aprender aquí? ¿Sí? Primero, lección de humildad. ¿Por qué humildad? Porque cuando tú llegas a aceptar un plan que para uno es ilógico, para nuestra lógica es algo ilógico, ¿cómo Dios va a proveer? ¿Cómo Dios va a darnos la victoria? ¿Cómo Dios va a hacerlo? No lo veo. ¿Sí? Hay que ser muy humildes en aceptar y confiar que los planes de Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida y que es mejor, son mejores que los nuestros, más allá de lo que nosotros podemos considerar como bueno, ¿sí? Hay que ser muy humildes para aceptarlos, ¿sí? Una persona orgullosa va a decir, yo no le creo a Dios, ¿no ves lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo? ¿Cómo Dios va a hacer algo bueno, algo que de esto, su voluntad? No lo podemos ver. Entonces, nos da una lección de humildad. Como creyentes, de poder aceptar y confiar que los planes de Dios es su voluntad para nuestra vida. ¿Sí? Dios tiene unos planes. Hay que ver si queremos hacer nuestros planes que sean los planes de Dios o los planes de Dios sean nuestros propios planes o queremos hacer lo que queramos, lo que consideramos lo que es correcto, lo que a mí me parece que es lo mejor. Sí, hemos visto en Proverbios capítulo 3, dice, fíjate Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Sí, aquí hablando de prudencia, aquí hablando de la sabiduría, de cómo debemos vivir. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas, en todos tus caminos. ¿Sí? Cuando Dios habla de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, es en toda área de nuestra vida. En la familia, en el trabajo, cómo yo trabajo, para quién estudio, ¿sí? Y tenemos que ser humildes y reconocer que no me lo sé todo y que debo apoyarme en el Señor porque Dios tiene unos planes para mí y yo debo considerar que sus planes deben ser su voluntad para mí, ¿sí? Y no los míos. Entonces, Jeremías 29:11, podemos leerlo rapidito, ¿alguien lo tiene, lo puede leer? Entonces, Dios da increíblemente esta declaración increíble. Sus planes, su pensamiento para nosotros, ¿qué es? ¿Pensamiento de qué? De paz, de paz, de bondad, ¿no? Para darnos el fin que esperamos. Entonces, muchas veces cuestionamos, Dios, pero lo que haces no lo entiendo, es incomprensible, no eres bueno y con
Desconfiamos en Dios, desconfiamos de que lo que Él quiere y lo que Él tiene para nosotros es bueno. Muchas veces las adversidades, las dificultades, el sufrimiento, lo que va a ocasionar, ¿qué es? Desconfianza. Va a tapar y va a crear un muro tan alto que no lleguemos a confiar y ver el lado bueno de Dios. Pero los planes de Dios para nosotros, ¿qué es? Pensamiento de paz para darnos el fin que esperamos. Dios quiere darnos lo mejor para nosotros. Siguiente lección, podemos ver, lección de obediencia. ¿Sí? Ya hemos visto lección de humildad. Vamos a ver la lección de obediencia a todo lo que Dios nos indica y promete bendición si las seguimos. ¿Sí? Dios nos da principios para vivir en obediencia a su palabra. Recuerden, Dios dice a Josué que debía hacer en Josué 1:9. ¿Quién se lo sabe? Josué 1:9. Te mando que te esfuerces, que sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Sí, a donde quiera que vayas, perdón. Era el versículo 8, para que hagas conforme en él lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te saldrá bien. Y dice, conforme a todo, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y promete una bendición para quien obedece. Entonces, Dios nos da principios para vivir, no solamente mandamientos a seguir, sino da principios para seguir para nuestro bien. Cuando digo principios para vivir, ya lo que Dios ha mandado es para nuestro bien. ¿Sí? Si Dios dice que debemos no matar, no mentir, no codiciar, aunque son mandamientos, ¿sí? Pero nos da el principio de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y a los demás, a nuestro prójimo, de la misma manera. Y dice Dios que ese es el resumen de todo el mandamiento. Entonces, el principio de vida de Dios, ¿qué es? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. Entonces, siguiendo esos principios que Dios nos da, yo debo vivir en obediencia a Dios ¿en qué? En lo que Él dice, en que debo amarle a Él, en que debo amar a los demás. Y haciendo eso, ¿qué va a traer a nosotros? Bendición. ¿Sí? Santiago 1:25. Como cristianos no sabemos muchos versículos, no sabemos muchos mandamientos, ¿sí? No sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos hacer lo que nosotros queremos. Y dice la palabra de Dios, no debemos ser oidores, sino también hacedores, ¿sí? Obediencia, aprender obediencia. No solamente oidores, sino también hacedores. Y muchas veces esa obediencia, quizás esas bendiciones de ser obedientes, no van a ser reflejadas en el día a día, pero sí van a ser reflejadas en el futuro. Un ejemplo, una persona que guarda su corazón, se guarda en santidad hasta que llegue el matrimonio, esa obediencia, Dios va a bendecirlo y lo va a guardar de muchas cosas. Y quizás ese joven, esa jovencita, no vea la bendición que esperaba. Y no va a haber la bendición de tener a alguien que pueda amarla, que pueda guardarla en santidad. Y cuando lo hace, y cuando se llega a casar, llega a experimentar la bendición de tener, digamos, la bendición de tener una vida de santidad, de no tener pasado en momentos vergonzosos, de haber pasado relaciones rotas, tantas cosas que Dios puede guardar a cada uno. ¿Sí?
Por ejemplo, también de ser obediente en el trabajo. Aquella persona que trabaja para el Señor, lo hace de todo corazón para Dios, que es obediente a sus jefes, pueda llegar a tener la bendición en el futuro. Quizás no pueda verlo, pero sí pueda permanecer en el trabajo. Quizás lo pueda ser recontratado, ¿no? Porque puede decir, este empleado yo lo quiero, es obediente. Y podemos ver, cuando tú lo vas a ver, hey, siguió trabajando. ¿Por qué? Esa bendición de ser obediente, de llegar a obedecer a Dios, a obedecer en su trabajo, puede repercutir en una bendición de continuar en el trabajo. Y así sucesivamente con todas otras cosas en nuestra vida. Número 3, lección de demostración del carácter siervo obediente al Señor y su palabra. Hay algo que demostró difícil de entender, creo que no expliqué muy bien. Algo que demuestra Josué aquí no solamente que es obediente a Dios, sino el carácter siervo obediente. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios dice es sagrado y que lo va a cumplir a toda costa. Isaías capítulo 33, versículo 1. Creo que no me equivoqué. No era el versículo. Vamos al siguiente, 62, 2. 66, 2, perdón. ¿Sí? Aquí viene diciendo Dios que Él hizo los cielos, es su trono, la tierra es su estrado. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Dios es un Dios creador de todas estas cosas, pero dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu. No es pobre de pobreza, sino aquel que es humilde en obedecer, que tiene una sed de Dios y dice, y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Cuando yo veo esa frase, yo veo a la vida de Josué, un hombre que tiembla a la palabra de Dios, que es pobre y humilde en espíritu y que llega a ser, cuando uno dice, ya sabemos por qué Josué es un siervo de Dios y que Dios lo eligió para liderar el pueblo. ¿Por qué? Él obedece a Dios y no cuestiona. Y todo lo que Dios dice, él lo acata. Y dice, y tiembla a la palabra de Dios. Y es un siervo reverente, es un siervo obediente y es un siervo. Un siervo es aquel que obedece todo lo que su amo le dice. Entonces, aquí podemos ver el carácter de este siervo obediente y que Josué lo demuestra. Podemos ver, número 4, la confianza en descansar la provisión dada por Dios. ¿Sí? Aquí podemos ver que el pueblo durante 6 días confiaron en la provisión de Dios, en el plan de Dios para conquistar y pudieron experimentar la victoria en el séptimo día y llegar a conquistar la ciudad. Jeremías capítulo 17. Sí, el 7. ¿Sí? Aquella persona que llega a confiar en Dios, Dios dice que es bienaventurado, una persona bendita, ¿sí?
Y luego dice Mateo 6, 30 al 33. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sí, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está diciendo aquí que debían buscar a Dios, que debían descansar, que Dios sabía que ellos tenían necesidad, así como Dios provee para los animales más pequeños, para las hierbas, para los pájaros, Dios también tiene un cuidado. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos, ¿no? Y que obviamente Dios sabe que, y lo que Dios pide, que no nos preocupemos, que sigamos confiando y que debemos buscar a Dios y su justicia. Entonces, esa búsqueda, esa confianza es poder llegar a descansar en lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Sí? Y por último, la lección de la batalla espiritual donde Josué es guiado por Dios en sus batallas. ¿Sí? Era una batalla de confiar, de conquistar y Josué no dependió en el armamento, no dependió en la cantidad de ejército que tenía, sino que dependió en qué? En los planes de Dios, en lo que Dios iba a hacer. Hay algo interesante, ¿sí? Muchas veces Dios ha pedido a alguien que confiara en sus planes y que era absurdo. ¿Te acuerdas de algunos de ellos? Por ejemplo, Noé con el arca, que debían construir un arca y traer todos los animales, y era en medio del desierto, que no había, que la costa más lejana estaba tan lejos que cómo él iba a construir una barca, un barco en medio de tierra firme. Eso era algo ilógico, pero Noé llegó a confiar, ¿no?, en Dios. Y quizás para nosotros es seguir confiando y no en nuestro esfuerzo físico. Recuerden, las batallas más difíciles se vencen confiando, utilizando los métodos de progreso. Por ejemplo, en Gálatas 5:16 dice, debemos andar en el espíritu y no satisfagando los deseos de la carne. ¿Sí? Los deseos de la carne, nuestros impulsos, aquellos que nosotros reaccionamos por emoción, porque nos gusta, por nuestra inclinación. Dios dice que no debemos reaccionar de esa manera, que debemos reaccionarlo a través de control del Espíritu, control y guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? No es lo que yo pienso, lo que yo siento que es lo mejor, sino obedeciendo a Dios y lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Podemos ver que debemos utilizar nuestros recursos. Dios da recursos a nosotros, la armadura para el creyente. La oración, la palabra de Dios, nuestra seguridad en la salvación, ¿sí? Es un recurso que Dios nos da y que hay algo que podemos apropiarnos de eso para vencer. Josué utilizó los recursos de Dios, que era confiar en su palabra, en sus planes, en su propósito, y obtuvo la victoria. Muchas veces nuestro plan, aquellas batallas espirituales que debemos conquistar, quizás en una dificultad, puede ser un orgullo, puede ser un pecado, puede ser algo difícil, pero debemos hacerlo con los recursos de Dios que Dios nos da, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de los hermanos en Cristo, podemos llevar las cargas unos de otros. No estamos solos. Y para vencer debemos seguir a Dios y sus planes. Vamos a terminar por aquí. Vamos a resumir. Aprendemos humildad, aprendemos obediencia, aprendemos a demostrar un carácter siervo, obediente, aprendemos confianza
y aprendemos a utilizar los recursos de Dios para la batalla. ¿Sí? Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos ver tus maravillosas manos, así como el pueblo se entregó, llegaron a confiar en ti y pusieron, Señor, su fe en lo que tú has dicho, tú has prometido. Gracias, Señor, porque hoy nos da también la victoria a nuestros enemigos en la muerte, al pecado, al mundo y a Satanás. Padre Celestial, gracias porque tú lo has conquistado, Cristo ha conquistado esto muriendo en la cruz. Y Señor, tú nos das la victoria y lo tenemos, Señor, ahora mismo disponible. Y gracias, Señor, porque podemos seguir confiando en ti y que podamos, Señor, como dice, seguir al pie de la letra de lo que tú has dicho para nosotros y podemos, Señor, ser obedientes a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.